Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a la tercera entrega sobre la serie La oración. Hoy estaremos abarcando dos temas, los propósitos de la oración y en su primera parte, 4 pasos para tener una oración eficaz. Espero que sea de provecho para tu vida personal. Gracias por la lectura, hermano Manuel. Hermanos, como ustedes saben, esta es la cita base de esta serie en la cual el apóstol le pide a los hermanos que se mantengan en oración. Algo que nosotros sabemos que debemos tener también en nuestra vida, esa actividad como algo normal. Ahora, hemos estado estudiando de cómo orar. Abarcamos eh, 2 clases para hablar de cómo orar y hoy vamos a ver el tema en el cual el Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos le pidieron una pasión que les enseñara a orar. Y en este caso, el Señor Jesús les está diciendo uno de los propósitos por lo cual ellos tienen que orar. De eso es que vamos a hablar en esta tarde. ¿Cuáles son los propósitos de la oración? Empecemos con el primer propósito y tiene que ver con comunicar nuestras necesidades y preocupaciones a Dios. Vamos a ubicarnos en el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 16, recordando que orar es hablar con Dios. Orar es comunicarse con Dios. Así como Él se comunica con nosotros por medio de las Sagradas Escrituras, nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. En este caso nos dice Hebreos 4, 16, acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, lo cual nos indica que cada vez que nosotros oramos, nosotros entramos al trono de la gracia. Y esto ha sido posible gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él muere en la cruz, dice la Sagrada Escritura que el velo del templo se rasgó en dos y lo que no permitía que todo sacerdote entrara al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote, ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. En este caso, al trono de la gracia por medio de la oración. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Ahora, nos va a decir el versículo, ¿para qué? Para que obtengamos misericordia. Número 1. Por medio de la oración, toda necesidad y preocupación que tú tengas, hermano, ten la confianza que puedes llegar en oración y comunicársela al Creador. Para que obtengas misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿En dónde debemos refugiarnos? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde debemos acudir cuando nos encontramos en situaciones apremiantes? Por lo general, cuando estamos en situaciones normales de la vida cotidiana, nosotros llevamos una vida muy tranquila. Y en ese caso nosotros verdaderamente descuidamos la oración. Pero a veces cuando se nos presentan dificultades y las tenemos, eh, tratamos de buscar salidas, claro, las hacemos humanamente, pero cuando ya en lo humano no puedo encontrar esa ayuda, en la oración es la acción indicada para todo hijo de Dios, para que se comunica con el Padre de los Espíritus.
recordando que Él sabe todas las cosas antes que nosotros se las pidamos, pero aún así, Él espera que nosotros lleguemos con confianza, sin ningún temor, sino esperando obtener misericordia y la gracia, que son dos cualidades de Dios que tenemos como promesas para recibir de Él toda su ayuda. Así que comunicar nuestras necesidades y preocupaciones es uno de los propósitos que nosotros debemos tener en la oración. Otro propósito es enfrentar el temor y la ansiedad. Recuerden que el temor y la ansiedad deben ser experiencias que un cristiano, por lo general, no puede experimentar en su vida diaria. No decimos que no se puede experimentar en un momento, porque ya estuvimos hablando acerca de los pensamientos y hablamos cómo hubieron hermanos, incluso el propio Señor Jesucristo vivió momentos de angustias. Pero aún así, aunque hay cosas que rompen la regla de la tranquilidad, del gozo, la Biblia nos dice que por lo general nosotros en nuestra vida debe estar ausente el temor y la ansiedad. Y lo que hace que nosotros podamos vivir de una manera sosegada, tranquila, es la oración. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis angustiados. En su versión Reina Valera dice: por nada estéis afanados. Por nada estéis angustiados. ¿Por qué? Por nada. Por nada. Por nada estéis angustiados. Antes bien, estoy leyendo la Biblia textual, dice: por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Debemos ir ante la presencia de Dios y que Él conozca esa vida espiritual en la cual, cuando nos sentamos en un momento de temor o de ansiedad, debemos ir en oración para experimentar la tranquilidad que solamente en ese momento, en esa intimidad que tienes tú con el Creador, que tengo yo con mi Creador, en ese momento de intimidad llega yo a derramar sobre él toda mi preocupación, recordando el caso de Ana, cuando quería tener un hijo y va al tabernáculo y está Elí de sacerdote allí, y ella le está pidiendo al Señor que le dé un hijo, y Elí creyó que ella estaba ebria porque veía que se movían sus labios, pero se oía poco sus palabras. Pero él la trató como una mujer insensata y le dijo: no, Señor, no me trates de esa manera, sino que yo soy una persona angustiada y preocupada. Y he derramado mi corazón. Lean 1 Samuel capítulo 1, que es una de las cosas, bueno, vamos a leer, que no estaba dentro del mensaje, pero es bueno que entendamos cómo hacer este tipo de oraciones cuando tengamos temor o ansiedad. 1 Samuel, capítulo 1, por supuesto ya no voy a leer los primeros versículos, ya fue esposa de un hombre llamado Elcana, y ella iba a las fiestas, pero siempre iba con angustia. Y dice el versículo 9, dice: un año después que hubieron comido y bebido, Ana se levantó en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sitial junto a una jamba de la casa de Yahvé. Silo es un lugar donde estaba el tabernáculo, una vez que los israelitas empezaron a conquistar la tierra prometida. Y dice el versículo 10, ella, con amargura de alma, suplicó a Yahvé y lloró efusivamente. ¿Recuerden cómo nos dice Filipenses 4:6? Que todas nuestras oraciones
y súplicas tienen que presentarse ante Dios. Ella con amargura de alma suplicó a Yahvé y lloró efusivamente. E hizo un voto diciendo, Yahvé Sebaot, si te dignas mirar la aflicción, tenía una aflicción, de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida. Jamás pasará navaja sobre su cabeza. Y sucedió que mientras ella oraba largamente en presencia de Yahvé, Elí observaba su boca. Versículo 13. Porque Ana hablaba en su corazón, no se escuchaba el ruido, sino que musitando, y solo se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, versículo 14, ¿hasta cuándo seguirás con tu borrachera? Aleja de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, versículo 15, no, Señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido. No he bebido vino ni licor fuerte, sino que derramo mi alma en presencia de Yahvé. No tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mis cónjugas y aflicción he hablado hasta ahora. Maravilloso lo que ella está expresándole a Elí y lo que le expresó al Creador. Y dice el versículo 17, Elí entonces respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has pedido. Versículo 6 de Filipenses, por nada estéis angustiados, ante bien por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones. Estamos viendo el caso de Ana. Derramó su alma, pero con acciones de gracia. Ana también le dio gracias a su Creador. Y dice el versículo 7 de Filipenses, y la paz de Dios, la de Él, no la nuestra, no la que nos presenta el mundo, y la paz de Dios, que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento, está muy, muy allá de nuestros pensamientos. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús, el Mesías. Solo en la oración, en este caso, nosotros podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y terminamos la oración y el problema todavía sigue. No quiere decir que yo oro e inmediatamente un acto milagroso se me va a disolver todas las situaciones que me presentan. No, sino que vivo en medio de la situación que fue unos minutos difícil y que en la oración después que termina es difícil, pero cambia el estado mío antes y después de yo hacer una súplica, una petición y una oración. Como Ana, se fue, derramó su corazón al Señor y, Señor, te pido esto. Y se fue esperando respuesta del Creador. ¿Qué debemos hacer? Eso. Recuerden el Salmo capítulo 4, versículo 1 y 8. Un salmo que a veces entonamos. Respóndeme cuando clamo. Salmo capítulo 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ¿están viendo? El salmista David se encontró en un momento de angustia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y el versículo 8 dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Que leímos en Hebreos 4:16, que debemos acercarnos con confianza al trono de su gracia para obtener misericordia y el oportuno socorro. Llenarnos de su gracia. El salmista dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Por eso, la oración es la manera más poderosa para nosotros enfrentar el temor y la ansiedad. Porque en la oración depositamos toda nuestra ansiedad a nuestro Padre. ¿Cuánta ansiedad tienes tú hoy? ¿O en qué momento de tu vida has experimentado o tenido una sensación de ansiedad? La Biblia nos dice que por medio de la oración
toda esa ansiedad podemos dejársela al Creador. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Recuerden, a lo mejor tú no has pasado por eso en este momento. A lo mejor no has experimentado eso. Pero recuerda, cuando lo experimentes, no te olvides de esto. De Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Toda, que no quede nada. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. El Señor, porque tiene cuidado de nosotros, porque es Padre. Porque es Padre. Nos dice aquí mismo el autor, pensé que estaba en la carta de los Hebreos, nos dice el autor de los Hebreos que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Él, como no lo merecemos. En este caso, si Él nos disciplina, también Él nos ama. Él es nuestro Padre y nos ayuda en todo. Si nosotros como padre, cuando vemos a nuestros hijos en una necesidad, queremos darle eso, ¿cuánto más nuestro Creador? Cuando nosotros vamos a Él en la conversación para desahogar nuestra alma y pedirle su ayuda y confiar de que Él va a cuidar de nosotros. Él no nos va a dejar, hermano, no nos va a dejar. Esto es la confianza permanente en nuestro Dios, un Dios misericordioso que nos quiere ayudar. Así que hay dos propósitos en la oración. Número uno, es la manera de comunicar nuestra preocupación, nuestras necesidades. Y es la manera de nosotros enfrentar el temor y la ansiedad en oración. Una vez que hacemos este tipo de, podríamos llamar entre comillas, ejercicio espiritual, que no es un ejercicio, sino que tiene que ser parte de nuestra vida, nosotros podemos andar en medio de las situaciones con confianza. Como dijo el salmista, aderezas mesas en presencia de mis enemigos. Están allí, pero yo estoy confiado. Por supuesto, dice las Escrituras que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, según la carta de los Corintios. El hombre natural no tiene forma de tratar con estos problemas. Estos problemas los tenemos todos, sean cristianos o no cristianos. Pero la persona que no ha entregado su vida a Cristo, que no tiene una comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, no tiene ninguna manera de enfrentar estos problemas. Y por eso existen en esta vida, podríamos decir, distracciones como la bebida, las drogas en todas sus presentaciones, el entretenimiento excesivo, tantas maneras equivocadas que las personas buscan de acallar su alma, de acallar sus preocupaciones, y se hunden más y más en el vicio, en los errores, en tantas cosas. Ustedes pueden ver que en Cristo nosotros no recurrimos a eso, porque tenemos como ayuda la oración. Así que debemos enfrentar todos nuestros temores y ansiedad en la oración. También otros propósitos de la oración es pedir sabiduría. En Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da. Esta es la versión textual, dice. Pídala al que da, a Dios. Ese es el que la da. Que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. ¿Tienes falta de sabiduría? No disciernes bien las cosas de esta vida, no tienes la capacidad de discernir el mensaje de la palabra. Pídele a Dios en oración que te dé sabiduría, y el Señor la da. ¿Por qué la da? Porque Él quiere que nosotros le pidamos eso. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quieren los padres? Un hijo sabio, un hijo inteligente, ¿verdad? Bueno, nosotros somos sus hijos. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros seamos sabios.
sabios para las cosas buenas, sabios para eso. ¿Tienes falta de sabiduría? ¿Sientes que careces de eso o lo has experimentado que careces de esa sabiduría? Bueno, aquí no está diciendo la Escritura, pidámosla. Pero hay una manera de que nosotros recibamos eso. Y dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué pedir? En este caso, la sabiduría hay que pedirla con fe y pensar que yo voy a recibir eso. Ahora, si tú estás pidiendo sabiduría y te dices, quién sabe, yo no creo, pero bueno, voy a pedir de todas maneras. No, así no es. Eso es en el nombre del Señor. Pedro, lanza la malla para allá. Bueno, digo yo la malla, la atarraya, lánzala para allá. Señor, no hemos pescado nada, pero en tu nombre la echaré. Ya sabemos la historia. De eso se trata cuando lo hacemos en el nombre del Señor. Pidamos sabiduría, pero sabiduría para lo bueno, para discernir su palabra, para tener entendimiento, para llevar el mensaje, para aplicarlo a nuestra vida. La sabiduría para discernir en qué momento tenemos, porque este versículo 5 está dentro de las pruebas, discernir las pruebas, cómo salir de ellas, aunque nos vamos a encontrar en pruebas. Todo tenemos que pedirlo, todos los días pedir sabiduría. Y bueno, por último, en la cita que fue inicio a esto del propósito de la oración nos ayuda en nuestra lucha contra la tentación y el pecado. Orad y velad, versículo 41, para que no entréis en tentación. ¿Están viendo? Oramos para que no entremos en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos nosotros, tú y yo, queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos seguir en el camino. No queremos apartarnos. No estamos pensando en eso. Pero necesitamos reconocer que somos débiles. Necesitamos saber que en nuestra parte del cuerpo, en nuestra carne, tenemos nuestras debilidades. Tenemos nuestras debilidades y en este caso necesitamos fortalecernos y pedir la lucha porque es en las debilidades que Satanás nos va a atacar. Satanás nunca nos va a atacar en nuestras fortalezas, sino en nuestras debilidades. Tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, nos levantamos con ese ánimo y estamos con ese ánimo, pero en el día van a venir situaciones que nos van a poder llevar al pecado y por eso debemos prevenir esa tentación por medio de la oración. Debemos orar. ¿Qué querían hacer los apóstoles? Bueno, los apóstoles querían orar con el Señor, pero estaban demasiado debilitados y no pudieron orar. Querían hacerlo, pero lo venció el sueño. En este caso, en nuestra vida, queremos hacer las cosas correctas, queremos agradar a Dios, pero tenemos debilidades y esa debilidad va a aflorar en cualquier momento para no hacer lo que en el espíritu queremos. Es la lucha entre la carne y el espíritu que menciona Gálatas capítulo 5. Y es por eso que tenemos que orar, para que no entremos en tentación, o sea, en una oración preventiva. Así que podríamos hablar de muchos propósitos de la oración. Ustedes pueden ir a la luz de la Biblia y seguir buscando y ustedes van sacando conclusiones de, este es otro propósito.
pero estamos considerando los más puntuales. Número 1, comunicar nuestras necesidades y preocupaciones a Dios. Número 2, enfrentar el temor y la ansiedad. Número 3, pedir sabiduría. Y número 4, muy importante para la lucha contra las debilidades de la carne. Nos dice, clama a mí, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! ¿Cómo nos encanta esta cita, verdad? La oímos muchas veces. Y de hecho, la oímos a veces en momentos de metas, de propósito, oímos mucho, y sobre todo los religiosos. Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. ¿De qué estamos hablando? Primero nos está diciendo que debemos clamar, porque si no hay clamor, no hay respuesta. Recuerden, esto es causa y efecto. El Señor sabe qué necesidad tenemos antes que se la pidamos, pero si no la pedimos, no la vamos a recibir. Ay, quiero pedir y me quedé dormido. Ay, quiero pedir y me ocupé en unas cosas. Ay, quiero pedir y ando angustiado por otro. Quiero pedir y nunca pido. O quiero buscar fortaleza, quiero buscar sabiduría y estoy ocupado en tantas cosas. No vemos eso que el Señor nos dice, que vas a ver grandes cosas que tú no conoces. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva al siguiente punto. 4 pasos para tener una oración eficaz. No lo vamos a abarcar todo, ya que por cuestión de tiempo vamos a tratar solamente un punto. Número 1, para tener una oración eficaz hay que ser constante. No podemos pretender que si yo oro hoy y dentro de 2 semanas hago esa oración y luego la tercera semana y luego en un mes, no podemos pretender que Dios va a escuchar. No, la oración tiene sus normas, la oración tiene sus reglas y de esas reglas que estamos hablando. Debemos ser constantes. Vamos a ver ejemplos del apóstol Pablo de manera rápida en sus escritos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. No me voy a detener mucho en algunos casos porque se sobreentiende. Estamos hablando de cómo era Pablo constante en la oración. En Romanos 1, 8 y 9 dice, primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Aquí está, hermano, la respuesta también, anota eso, Romanos 1, 8. Él daba gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, por cuanto vuestra fe es cosa muy bien conocida en todo el mundo. Porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que incesantemente, esta es la clave, hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre oraba por los hermanos en Roma. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, regocijaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración. En la Reina Valera dice constante, ¿no? Constante. En medio de los sufrimientos, de las necesidades, en la tribulación, aún allí debemos ser constantes en la oración. Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, recuerden, es el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Oraba constantemente por los romanos, ahora por los hermanos en Efesios. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice,
Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, hasta a los hermanos de Colosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leer el 2. Perdón, es el 2 y el 3. Damos gracias a Dios, ¿cómo? Siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías, nuestro Señor. A los hermanos en Tesalónica, capítulo 5, versículo 17 de Primera de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice, estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque es justo que vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de vosotros abunda. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, cuando pasa... No, estoy en primera. Es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a Dios. Estaba dando acción de gracias. Recuerdan que él habla de eso en Filipenses 4. Dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Podríamos decir que el apóstol era un hombre de oración. Filemón capítulo 4. Filemón versículo 4, perdón. Filemón versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Vemos en la vida del apóstol una vida de constancia en la oración. Y cuando leemos estas citas nos hace sentir a nosotros avergonzados, ¿verdad? Porque de repente no seamos tan fervientes como este apóstol. Y a veces pasamos años, o se pasan años, y cuando empezamos a orar con seriedad, podemos darnos cuenta, oye, ¿cómo perdí el tiempo? Hubiese pedido por esto desde hace tiempo, en el pasado. Hay que ser constante. Eso de lo que acabamos de leer, de Jeremías 33:3, y con esto termino. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que uno conoce. Eso no es así como las personas cuando usan esta cita como que, esto es inmediatamente. No, estamos hablando de una persona que es temerosa, estamos hablando de una persona que hace la voluntad del Creador, pero también estamos hablando de una persona que es constante. No podemos esperar, como dije anteriormente, que si tenemos un mes sin orar, entonces vamos a clamar allí, el Señor no va a responder. No. Miren, la oración está ligada al estudio de la palabra, está ligada a un temor, está ligada a tantas cosas, pero es que la oración hay que ser constante. Cuéntame, dame tus opiniones en los comentarios, ya que eso nos enriquece a todos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones del cuarto estudio sobre la oración.